Muy buenas noches, mi gente. Seguimos con la lectura nocturna, la parte 2 del capítulo 5 de Cass el Minotauro, de la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. Comenzamos. Al caer la noche, Cass fue apoyado en un árbol y atado a él. Tanto él como sus apresadores estaban exhaustos, pero Cass tuvo la satisfacción de comprobar que el estado de Tinos y Hecar era aún peor. En el transcurso de las horas, la esperanza de que Delvin hubiese alcanzado a la sacerdotisa humana y le hubiese convencido para que ayudase a su amigo se había reducido a nada. De todos modos, ¿qué podía hacer una servidora de Mishakal? La gentil diosa de la curación contra 4 guerreros minotauros, armados hasta los dientes. Quizá ni le hicieran caso a Delvin. Grill había cazado un animal mediante una trampa y los minotauros asaban la carne sobre un pequeño fuego. Luego, cuando Grill se puso a repartirla, se produjo una breve discusión entre los 4. Al prestar atención, Cass descubrió que la causa era él. No estaban de acuerdo en si el prisionero debía ser alimentado o no. Por último, Grill cedió y le pasó algo a Helati, que por lo visto se había nombrado a sí misma guardiana de Cass. La hembra no era más que una gruñona sombra cuando se acercó a él. Así le arrancase Sargas la maldita piel a Grill y también a Skurn por añadidura. ¿A Skurn?, repitió Cass. Sí, porque él y el ogro dirigen esta farsa que llamamos una misión de honor y justicia. Helati sacó lo que Grill le había dado e introdujo en la boca de Cass unas tiras de carne. Siento no poder soltarte. Hecar y yo hablamos en tu favor y hasta ti nos parecía conforme. Pero Grill no quiere exponerse. Tú eres su premio. Me figuro que, cuando alcancemos a Skurn, el minotauro achaparrado pretenderá hacernos creer que te atrapó él, solo, sin ayuda de nadie. Así de honorables somos. Estos años de tu persecución nos han cambiado. Y para mal, diría yo. ¿Tú y Hecar sois hermanos? El rostro de Helati quedaba en la sombra. Cass deseaba que se moviera un poco, para verla mejor y poder analizar sus reacciones. Siempre convenía conocer al enemigo. ¿No te acuerdas de nosotros? Hecar estaba seguro de ello. Tú dabas clase a los adolescentes. Cass hizo una mueca. Ah, el año antes de que me considerasen maduro para dar mi vida por los ogros y los humanos. ¿Ibas vosotros a una de esas clases? Eran para los minotauros cercanos a la edad adulta, y tú no puedes ser tan joven. Helati rió en silencio. Pobre maestro, olvidas que han pasado 8 años desde entonces. Mi hermano y yo hemos cambiado. Siempre te metías especialmente con nosotros, pero tú, por lo visto, ni te dabas cuenta. Tuve que salir corriendo después de matar al jefe de los ogros. De quedarme, me habrían atado a un palo para despellejarme vivo. Hace tiempo que estaría con las víctimas de Bragg. Cass no pudo distinguir la expresión de la hembra, pero oyó que contenía un momento la respiración y que su mano, que sostenía un trozo de carne, se había detenido a medio camino de su boca. Eso último fue lo que más sintió, porque llevaba todo el día prácticamente sin comer. La hembra bufó de manera queda y siguió dándole de comer, aunque de vez en cuando se metía un pedacito de carne en la propia boca. Mientras alimentaba a Cass, murmuró: «No me cuesta creer en ti. Desde luego, lo que oí contar demuestra que no eres un cobarde y que te portaste de modo honrado con otros, aunque Moloch tenga sus pruebas que los altos personajes encontraron convincentes». Ahora fue Cass quien soltó un bufido furibundo. Si son los mismos que gobernaban cuando nosotros éramos soldados esclavos de las demás razas. Vaya milagro. Son lacayos de los ogros, y siguieron al favorito de Taquisis, el renegado brujo Galán Dracos. Grill, que había permanecido sentado junto al fuego, se levantó. Si Cass no es capaz de estarse quieto, no le des de comer, Helati. Y si eso no basta para calmarlo, yo personalmente lo haré callar. Puedo con él, Grill, contestó la hembra, y de cara a Cass agregó en voz baja: ¿qué más quisiera él que hacerte callar? Piensa que tu vida es prueba suficiente y que tú perdiste todo el derecho a defenderte. Solo el miedo que le tiene Skurn lo mantiene un poco alejado de ti. Cass renegó en silencio. Tú y tu hermano parecéis sensatos. ¿Cómo podéis formar parte de semejante grupo? Nos ordenaron desempeñar una función y como minotauros que somos, la llevaremos a cabo.
Todo parecía tan inútil. Había temido que sucediera eso y se dejase capturar. Grill me encargó que te mostrase esto. Gelati dejó la carne para tomar el objeto que el jefe le había dado. A los ojos del prisionero parecía ser una esfera oscura, quizá del tamaño de una manzana. ¿Qué es? Míralo bien. Cuando Cass fijó la vista en la esfera, ésta empezó a relucir. El hombre toro se estremeció instintivamente. ¿Es arte de magia? ¿Tanto nos hemos debilitado que hemos de recurrir a la magia? Gelati lo tranquilizó. Es algo que utilizan los ogros, se lo compran a los magos. Skurn tiene otra cosa igual, así como una proclama del emperador, en la que declara las honorables intenciones de nuestra misión. La captura de un minotauro acusado de asesinato. Pero ahora, fíjate. Cass obedeció y sus ojos se abrieron de manera desmesurada al ver que la oscura y opaca esfera se volvía transparente y en su interior surgía de la nada un paisaje. Diminutas montañas formaban el fondo y esqueléticos árboles brotaban como locos del suelo, cual horripilantes seres. Asimismo, aparecieron unas figuras borrosas, una a la derecha y otra en el centro. El minotauro sabía de qué país se trataba, aunque no conocía el nombre. Había servido ahí, todavía en ciega obediencia, a los magos de oscuras togas y jefes militares de armadura negra. No lo sorprendió ver que la figura de la derecha era el mismo, y que la del centro era el ogro que mandaba el ejército. Pero en aquella escena había algo equivocado, algo que de momento no se le revelaba. Los humanos, las víctimas, los juguetes vivientes de su capitán, fiel servidor de la reina del mal, donde estaba el viejo y los niños con los que había jugado el hacha de Brag. En cambio, el ogro parecía atento a algo distante y ni siquiera advertía la presencia del minotauro Cass. Cass pudo predecir lo que iba a ocurrir. La figura que representaba a Cass alzó una porra. Cuando el arma estaba a punto de golpear al ogro, que no sospechaba nada, el verdadero Cass sacudió la cabeza y rechazó la falsificación de aquella escena. La clava cayó sobre el ogro con un ruido horrible y el monstruo se desplomó al suelo para quedar convertido en un montón sin vida. El Cass de la esfera miró rápidamente hacia alrededor y huyó. Otros seres, ogros, minotauros y demás, se abalanzaron hacia adelante cuando la escena se desvaneció. Eso constituía otra inexactitud. Solo había hecho falta un golpe de su puño, hallándose los dos cara a cara para hundirle el cráneo al ogro y darle su merecido. Jamás le hubiese preparado él tan indigna emboscada. ¡Es una mentira!, exclamó Cass sin importarle que se le oyera. ¡Una mentira! Yo no soy un despreciable asesino. El ogro mataba cruelmente a los indefensos y desamparados. Él sí que actuaba sin sentido de honor. Se conducía como un carnicero y no como un guerrero. Además, lo había hecho demasiadas veces para perdonarle el castigo, y lo que yo hice fue concederle la muerte de un guerrero. Las resistentes cuerdas ideadas por los minotauros para sujetar, nada menos que un dragón, comenzaron a ponerse tirantes bajo la tensión de Cass. Gelati cayó hacia atrás, y la esfera resbaló de su mano. Grill y los demás ya se habían puesto de pie. Una de las sogas se rompió, y Cass, todavía hecho una furia, soltó un rugido al notar que sus ataduras se aflojaban. Por espacio de unos instantes, la conciencia de que estaba un paso más cerca de la libertad lo animó. Pero enseguida se arrojaron sobre él Grill y Tinos. Lo azotaron despiadadamente, y hubo un momento en que Grill emitió una carcajada. El minotauro achaparrado saboreaba aquello de un modo bestial. Cuando la cabeza empezó a dar revueltas, Cass se preguntó si en Grill había sangre de ogro. La rabia de Grill se extinguió con los interminables golpes que le arreaba a la víctima, y Cass se hundió finalmente en una piadosa negrura. Cass se hallaba sometido a un juicio, pero no era Minotauro quienes habían de decidir su suerte. El negro y loco Crinus ocupaba un lado del triunvirato y su cabeza cortada en vida pendía sobre su cuello en un extraño ángulo, pero eso no parecía molestarlo. Bennett, el orgulloso y arrogante Bennett,
cuyas aguileñas facciones relucían con el engreimiento de su propia magnificencia, estaba sentado en el lado opuesto. Diríase que le interesaba menos el juicio que el dar órdenes a los caballeros que, en incesante oleada, llegaba hasta él para volver a salir. Se arrodillaban para recibir una orden murmurada, y cada cual se apresuraba a partir para ser reemplazado de inmediato por otro caballero. La figura central, instalada a mayor altura que los otros dos, parecía tener dificultad para decidir quién debía ser. Por espacio de un segundo fue Grill, pero al instante se transformó en Renard. Se convirtió luego en uno de los goblins que había capturado a Cass después de que éste matara al capitán de los ogros. Por último, esa figura central adoptó una forma fija. Era en efecto ese capitán de los ogros. Le faltaba parte de la cabeza, pero la herida no le sangraba. Un tribunal formado por tus iguales, dijo entonces una voz burlona. Cass miró a su alrededor y se encontró con los ciegos ojos de un lobo espectral. La blanquinosa bestia, que tenía todo el aspecto de un animal muerto y despellejado un mes antes, le hizo un guiño. Permanecía sentado a unos 2 kilómetros de distancia, en una saliente de roca. «Los muertos no tienen derecho a jugar a los vivos», gritó Cass. «Los muertos tienen todos los derechos», replicó el lobo, espectral. «Pero tú aún tienes una posibilidad adelante al juicio». ¿Cómo? Parecía prepararse una tormenta. Por primera vez se dio cuenta el Minotauro de que, aparte de las figuras sentadas, el lobo y él no había nadie más. Ni siquiera existía un paisaje. «Dime lo que sabes», aulló el lobo espectral. «Lo que yo sé». El Minotauro sentía martillazos en la cabeza. «¿Sabes algo?» «¿Algo de qué?» «De la Ciudadela, cuando te uniste a los caballeros en la batalla contra Galandracos». Cass estaba harto de verse empujado, azotado y juzgado por otros. Con un bramido levantó una enorme hacha, arma que no recordaba haber tenido momentos antes, y atacó al lobo espectral. Para su indescriptible placer, la bestia lanzó un grito. Una disculpa. La bestia lanzó un grito muy humano y huyó. Las restantes figuras se esfumaron. Solo la tempestad seguía con todo su furor, pero, por algún extraño motivo, el Minotauro no se sentía amenazado por ella. Cuando un trueno lo estremeció, Cass se dio cuenta de que pronunciaba su nombre. Quiso responder, pero solo consiguió producir un gruñido. Y entonces sintió que desaparecía del mismo modo que los demás. No era susto lo que experimentaba, sino únicamente alivio. «¡Por todos los dioses! ¿Qué te han hecho?», susurró una voz femenina en el confuso borde de sus sueños. Era una voz más suave y aguda que la de Gelati, y la única comparable era la de Gwyneth, el amor de Huma. Había muerto como él había soñado, defendiendo al caballero de un horrible fin bajo las garras de la reina de la oscuridad. ¿Le habría permitido Paladín el regreso? ¿Estaba Gwyneth ahí para llevarlo junto a Uma para que pudieran volver a luchar juntos? «Minotauro», musitó la voz, «es preciso que despiertes. Disponemos de poco tiempo. Ignoro cuán fuerte es su resistencia». Cass trató de abrir los ojos. Enseguida se avivó en él el recuerdo de los golpes recibidos y con ellos se enfureció de nuevo. Ardíale la sangre y su respiración se agitó. «No», murmuró aquel ser que no venía del Minotauro. Unas delicadas manos hicieron girar entonces su cabeza hasta que pudo distinguir a la recién llegada. Dada la oscuridad reinante, a Cass le costó situar al joven rostro humano. Solo al ver el medallón que pendía sobre su rostro recordó su nombre. «¡Tesela!». La palabra del Minotauro fue poco más que un graznido. La sacerdotisa lo mandó callar en el acto. «Lamento no haber podido llegar antes, Cass. La gente del pueblo no constituyó ninguna ayuda. Todos se pusieron de parte de Tribu, cuando Delvin y yo los forzamos a decir la verdad». Tesela tomó su medallón y se inclinó sobre las cuerdas. El Minotauro notó que se deshacían. Con un gruñido de indefensión,
Cayó de lado y se golpeó el hombro ya herido. Lo siento, se apresuró a susurrar la sacerdotisa sin la serenidad demostrada durante su primer encuentro. Ahora no era más que una joven asustada. No hay tiempo, jadeó el Minotauro. ¿Puedes curarme? Aquí nos llevaría demasiado tiempo. Con un encantamiento dejé dormidos a los otros, pero no tengo experiencia con minotauros. Ignoro hasta dónde llega su fuerza. Es muy grande. Quita las sogas de mis muñecas. Tesela las tocó con su medallón y en el acto se soltaron. Cass musitó las gracias a Paladín cuando la sangre volvió a circular por sus brazos. La mujer lo ayudó a ponerse de pie. Nos esperan unos caballos. ¿Caballos?, murmuró él. La sacerdotisa señaló hacia el río. ¡Vamos! A pesar de su orgullo, Cass tuvo que aceptar la ayuda de la hembra humana. Dio varios traspiés, pero no se detuvo. Cada gruñido de dolor sonaba tan fuerte como el trueno de sus sueños, y el Minotauro temía que esos congéneres apareciesen en cualquier momento para apresarlo otra vez. Los caballos formaban parte de una masa sombría delante de ellos. Tesela, que seguía apoyándose, miraba el suelo para evitar los tropezones. Con los poderes que le habían sido concedidos, podrían haber servido el medallón para facilitar el camino, pero la sacerdotisa temía producir un resplandor. Y ahora la oscuridad no era solo un obstáculo, sino también una aliada. Allí están los caballos, en efecto, pero además había otra cosa. Durante un segundo, Cass creyó ver una de las pesadillas de su sueño. El lobo espectral. La misteriosa forma blanquinosa pareció hacer solo la pausa necesaria para reconocerlo. Cuando el Minotauro parpadeó, el ser había desaparecido. ¿Sucede algo?, inquirió Tesela nerviosa. Creí ver algo junto a los caballos. Será Delvin, fue quien me lo contó todo. Si bien ni siquiera sabía cómo había logrado escapar, el Minotauro que lo perseguía le tenía atrapado, pero de repente dio media vuelta y se alejó en otra dirección. Era una hembra, por cierto. Ese oportuno cambio fue una inmensa suerte para vosotros dos. En vez de contestar, Cass preguntó: ¿cómo me encontraste? Delvin descubrió las huellas. Yo ya había oído decir que en ocasiones los Kender son muy hábiles en eso. Es un chico muy sorprendente. Sí, es lo que voy comprobando. Cuando la forma de los caballos se hizo más visible, Cass se fijó en que, montado en un pony, escondido cerca de los dos grandes nobles brutos, aguardaba a Delvin. El Kender supo dominarse para decir solo Cass y saludarlo con la mano, pero la forma de moverse Delvin en la silla dio a entender al Minotauro que el compañero tenía mucho más cosas que explicarle. Para ser un Kender, Delvin demostraba una admirable paciencia. Creo que ya podemos considerarnos a salvo, profirió Tesela. Con nuestras monturas seremos más rápidos que ellos, y una vez que hayamos cruzado el río, me tomaré el tiempo necesario para curar debidamente tus heridas. Cass notó de pronto. Volvía a darle vueltas la cabeza. Será mejor que me ayudes ahora. Y cayó de rodillas. Échame una mano, Delvin, gritó Tesela. El Kender saltó de la silla y aterrizó de pie a cosa de 1 metro de ellos. Inmediatamente ayudó a Tesela a levantar al Minotauro. Este respiraba con dificultad. Subidme al caballo. Entonces ya podré yo solo. La cosa no resultó fácil, pero una vez montado, Cass miró a la mujer con ojos turbios. Te veo insegura, musitó. Pensaba que ya habías hecho eso antes. Pese a la oscuridad, al Minotauro le pareció que la cara de Tesela se sonrojaba. Hace solo poco tiempo que soy sacerdotisa. 2 meses o quizás 3. Recientemente pasó otro sanador al que vi recomponer los huesos de un hombre caído. Cuando mi padre oyó hablar del clérigo, se aseguró de que yo no pudiera hablar con él, ya que tenía intención de casarme con el hijo de uno de los altos funcionarios de la ciudad. Tesela montó antes de proseguir. Lloré amargamente. Parecía tan maravilloso ayudar a la gente. Al final me dormí agotada y desperté al notar un peso en mi pecho. ¿El medallón?, preguntó Delvin ansioso. Aquella misma noche comprobé su eficacia.
Pude desatar cuerdas y abrir cerraduras. Sanar a alguien ya requiere más rato porque es más delicado. Será mejor ponernos en marcha, pues, dijo Cass, para añadir enseguida. Nos conviene cruzar el río ahora mientras ellos todavía duermen. Podría resultar peligroso. Cass replicó sin mirarla siquiera. También lo es quedarnos. Y espoleó a su caballo. En comparación con el bosque en la orilla del río, reinaba la claridad y el minotauro echó una mirada a las dos lunas. La verdad era que aquella noche habría preferido que no brillara ninguna. Ya iba a apartar la vista de los astros cuando observó que algo le sucedía a Sorinari, la luminosa luna que representaba el aumento de la magia blanca. Faltaba un pequeño trozo próximo a su parte baja como si le hubiese dado un mordisco. ¿Qué pasa?, inquirió Tesela. Cass pestañeó y la luna volvió a estar como antes. Entonces el minotauro dirigió su atención al río que tenían delante. Nada. Calculaba cuál sería el mejor punto para atravesar la corriente. Las aguas bajaban con un ímpetu nunca visto. Cass empezó a preguntarse si sería prudente atravesarlas inmediatamente y se volvió hacia sus compañeros. ¿Cómo estaba el río donde vosotros lo cruzasteis? Tesela miró al Kender y éste se encogió de hombros. No mejor ni peor, en cualquier caso no es hondo, Cass, ya que yo pude atravesarlo y aunque sea a oscuras, pies seguros no tendrá problemas. Es un buen pony, y si él lo consigue, menos dificultades encontrará un animal tan grande como el tuyo. Eso significa que podemos cruzar. Tú, Delvin, eres quien corre más peligro. Por consiguiente, quiero que vayas en segundo lugar para que tengas a alguien delante y detrás. Y tú, Tesela, será mejor que vayas a la primera. Cuando ella quiso protestar, Cass clavó en la sacerdotisa una mirada como solo un minotauro de más de 2 metros de estatura podía hacerlo. Se trata de elementos de mi raza, mujer humana. Por herido que yo esté, cuento con más posibilidades que tú para combatirlos. Dudo que te dejaran pescarlos desprevenidos una segunda vez. Además, añadió Cass inclinándose para dar unas amistosas palmadas a su montura. Tengo un formidable compañero. ¿Por qué no cruzamos el río los tres juntos? Prefiero que siempre vigile a alguien por si acaso. Tesela cedió. Sin perder más tiempo, condujo su caballo hacia el agua. Al principio, el noble Bruto se mostraba reacio, pero ella le habló con afecto mientras una de sus manos tocaba el medallón. Bajo su guía y pese a la rapidez de la corriente, el animal no tuvo problemas para atravesarla. Cuando Tesela ya estaba a medio camino de la otra orilla, Cass mandó avanzar a Delvin sin dejar de vigilarlo, temeroso de que el pequeño pony fuera arrastrado río abajo. El minotauro confiaba en que eso no ocurriera, ya que él tenía la mente y el cuerpo exhaustos. El orgullo propio de su raza le había hecho dar lo mejor de sí mismo y ahora se negaba a admitir una debilidad ante sus compañeros. La sacerdotisa estaba a salvo en la orilla opuesta y Delvin también parecía tener asegurado el éxito de la empresa, a pesar de que su pony se veía obligado a nadar en vez de andar. Cass hizo penetrar a su montura en el río. Las encrespadas aguas le azotaron las piernas, y pronto se vio empapado de la cabeza a los pies. El minotauro agradeció la baja temperatura del río ya que lo hacía permanecer alerta. Cuando el caballo estuvo metido del todo en la corriente, Cass comprobó que el nivel de agua solo le llegaba hasta el tobillo. El animal tiraba adelante despacio, pero sin detenerse. El pony de Delvin pisaba ya la orilla salvadora. Toda la preocupación por sus compañeros desapareció cuando el minotauro prestó la máxima atención al río. Aún existía el riesgo de que su caballo cayera en una depresión del fondo, que hubiese pasado inadvertida por los demás, o de que la corriente cambiase de súbito por alguna extraña razón. Más de un jinete demasiado confiado había perdido la vida de ese modo. De improviso y no obstante el rugido de las aguas, Cass oyó que Tesela y Delvin lo llamaban. El minotauro alzó la vista en el preciso momento en que el caballo se estremecía violentamente bajo su cuerpo. Luchó con todas sus fuerzas para recobrar el control sobre el animal y que parecía enloquecido. En realidad, se tambaleaba, y Cass corría peligro de perder el equilibrio. En cualquier otro momento probablemente no hubiera tenido problema para dominar a la montura. Ahora, sin embargo, la fatiga lo debilitaba. Su pierna resbaló hacia atrás, y fue entonces cuando Cass notó algo duro y largo.
El Minotauro se atrevió a volverse y tuvo que comprobar con horror que el animal tenía clavada una lanza en la ijada. Ningún humano ni elfo podría haber arrojado un arma tan grande con semejante puntería. Cas comprendió en el acto que tenía que haber sido la mano de Grill la que había tirado la lanza. El dolor y la pérdida de sangre, todo ello combinado con la lucha contra la fuerte corriente, fue demasiado para el gran caballo de batalla, que comenzó a dar vueltas en redondo, dominado por las aguas. Cas creyó distinguir en la orilla 3 minotauros, por lo menos, y se preguntó si se equivocaba. Al parecérsele que uno de ellos derribaba a otro. Nunca llegó a echar una segunda mirada, pero dado que el caballo dio un último y desafiante grito y se hundió indefenso bajo el frío abrazo del río. Cas fue lanzado hacia atrás y su cabeza quedó sumergida antes de que él pudiera pensar en contener la respiración. Sus pulmones parecieron chillar al llenarse de agua. El Minotauro peleó por salir a la superficie, pero solo consiguió ser arrastrado de nuevo al fondo. Incapaz de hacer frente a la terrible situación, Cas dejó que la corriente lo llevara consigo a donde quisiera. Y una vez más, como ya tantas otras, se preguntó qué tenían los dioses contra él. Si hubo una respuesta, él no permaneció consciente el rato necesario para oírla. Bien, este es el final del capítulo 5 de nuestro libro Cas el Minotauro, de la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. De mi parte es todo. Un saludo.